Hola, hola, aló, hola. Bien. Es una buena forma de ejemplificar cuáles son los criterios de inversión, cuáles son los procedimientos de aprobación de los proyectos, en fin. Entonces, el contenido, lo que les adelantaba, primero una suerte de contexto, igual que la clase anterior, un contexto de qué está pasando. Transformación de la gobernanza financiera ante la crisis climática, estrategias para movilizar financiamiento climático, fuentes de financiamiento climático, vamos a ver el Fondo Verde para el Clima e instrumentos financieros. Instrumentos innovadores de financiamiento climático. Son muchas láminas las que tengo preparadas para hoy, pero creo que voy a ir más rápido en algunas, así que, bueno, espero que no sea muy largo ni muy latero. Necesito ver la hora para ver cómo va. Entonces... ya, y antes de comenzar, debo decir que no sé si ustedes ya saben o no, pero yo trabajo en el Ministerio de Hacienda y no voy a esconder mi favoritismo ni mi camiseta, sobre todo en la primera parte de la presentación, así que si ven muchas referencias a los ministerios de Finanzas, Ministerio de Hacienda, bueno, es por eso. Ok, entonces empezamos. La transformación de la gobernanza financiera ante la crisis climática. Ha habido en el último tiempo, yo diría que desde los últimos 5 o 6 años, un cambio en las dinámicas de cuáles son los actores que están involucrados en los temas de finanzas climáticas. Entonces, al inicio, durante décadas, ¿cierto? El cambio climático fue tratado como un tema netamente ambiental, periférico de las decisiones macroeconómicas. Sin embargo, hoy se reconoce que el cambio climático afecta directamente a la estabilidad financiera, fiscal y macroeconómica de los países, que es lo que nosotros podemos entender como dependencia, ¿cierto? Cómo la economía depende de la naturaleza, y cómo la triple crisis planetaria obviamente está afectando también a la economía. Y por otro lado, cómo las decisiones económicas también tienen un impacto estructural sobre las emisiones y la resiliencia, es decir, sobre cómo decisiones económicas pueden generar incentivos no deseados y aumentar las emisiones en lugar de disminuir. Entonces, esto ha llevado a un cambio de paradigma en la política económica, lo que ha hecho que los ministerios de finanzas y los bancos centrales empiecen a asumir roles más protagónicos. Entonces, antes los ministerios de finanzas estaban absolutamente ajenos a esta agenda de cambio climático y ahora sí están tomando esto con mayor seriedad, ¿cierto? Y están realizando reformas, están analizando todo esto, porque ven que la estabilidad financiera y económica está en juego. Em, Ok, entonces acá simplemente algunas evidencias de esto. En el año 2023, un estudio de la OECD
plantea que las decisiones fiscales y regulatorias deben estar en el centro de transformación hacia economías net zero y resilientes. Eh, lo mismo el FMI o el IMF en 2024 enfatiza el rol de las políticas fiscales climáticamente informadas, el uso del impuesto al carbono y la necesidad de gestión fiscal de los riesgos físicos y de transición. También, no sé si ustedes han escuchado hablar de NGFS, que es como una suerte de grupo de bancos centrales, y que también están promoviendo la incorporación de los riesgos climáticos en sus marcos de evaluación de proyecciones macroeconómicas, en fin, para obviamente fomentar o velar por la estabilidad financiera de los países. Entonces, ¿cuál es el resultado de este cambio, cierto, de paradigma a nivel global? Bueno, otro ejemplo es que los ministerios de finanzas ahora, por ejemplo, van a las COP, están involucrados en las negociaciones, en fin. Entonces, implicancia, la acción climática ya no se limita al Ministerio de Medio Ambiente. Las políticas económicas deben ser coherentes con los objetivos climáticos y de biodiversidad que tienen los países y se requiere una planificación fiscal y presupuestaria de largo plazo, con nuevas métricas de riesgo y sostenibilidad. También vinculado con lo mismo, no sé si ustedes han escuchado hablar de la nueva arquitectura financiera internacional. Ahí en las imágenes son varios libros que han hablado sobre esto. Esto se viene hablando hace mucho rato, pero ahora el foco está en que esta nueva arquitectura financiera internacional dé respuesta a los desafíos del cambio climático. Entonces, como se plantea ahí, la arquitectura está en proceso de transformación para canalizar más recursos hacia la acción climática. Se plantea la reforma de instituciones como el FMI, el Banco Mundial, bancos regionales, para disponer de mayores recursos para combatir esta crisis. Y también se habla de alinear los sistemas financieros con los objetivos del Acuerdo de París y los ODS. Eh, Otros ejemplos, de nuevo, la agenda de Bridgetown, liderada por Barbados, y particularmente por la primera ministra de Barbados, que es Mia Mottley. Ahí se propone también una agenda transformadora de la arquitectura financiera, por ejemplo, incluyendo cláusulas de resiliencia en la deuda, de la deuda pública de los países, la ampliación de los derechos especiales de giro que tienen los bancos centrales, un nuevo rol del FMI y de la banca multilateral de desarrollo como catalizadores de la inversión climática. El año 2023 también hubo una cumbre, la cumbre de París, que fue convocada por Emmanuel Macron, donde se reunieron a diferentes gobiernos, MDBs, MDBs, igual que bancos multilaterales de desarrollo en inglés, y actores del subglobal. Se planteó también un sistema financiero más justo y eficaz ante la crisis climática. En fin, estos son simplemente ejemplos de cuál es la discusión que existe hoy en día y las críticas, en realidad, al sistema financiero internacional. Acá otro ejemplo, también en el G20, ahí en la imagen se ve el G20 del año pasado, que fue liderado por Brasil. También se discutió cómo ampliar la capacidad de préstamo sin aumentar aportes de capital, aumentar el apalancamiento de financiamiento privado, incorporar objetivos climáticos y sociales en el core de su mandato. Y lo que yo les adelantaba también en la sesión pasada sobre la creación del Fondo de Pérdida y Daño, la ampliación del uso de garantías públicas, blended finance y nuevos fondos catalíticos, y algo que sí vamos a ver muy por encima hoy sobre las taxonomías verdes o taxonomías sostenibles. Ok, dicho eso, entonces, como les decía, los ministerios de finanzas están ahora asumiendo un mayor protagonismo. Hace tiempo atrás como que varios podían cuestionar como que tienen que ver los ministerios de Hacienda o de Finanzas en esta agenda de cambio climático, pero hoy en día yo creo que existe bastante consenso de que son esenciales. O sea, si realmente queremos cambiar la economía en su conjunto, uno tiene que tener sentado en la mesa a los ministerios de Hacienda. Em, Acá está la explicación de por qué. Entonces, ¿por qué debiesen estar sentados en la mesa los ministerios de Hacienda? Uno, porque tienen un rol muy importante en el gasto público y en el esfuerzo público en general para enfrentar el cambio climático. Juegan un papel muy importante en la gestión de la inversión y la contratación pública. Tienen como mecanismo, ¿cierto?, los impuestos, los subsidios fiscales. Eh, También son los ministerios de Hacienda o de Finanzas los que manejan la deuda pública, que es
junto con los impuestos, la segunda fuente de recursos, ¿cierto?, que tienen los estados, ¿cierto? La primera fuente son los impuestos, la segunda diría yo que es la deuda pública. Después ayudan a movilizar recursos privados porque los ministerios de Hacienda en general tienen un rol de fomentar la inversión. Entonces ahí, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, creación de marcos, de incentivos, reformas regulatorias para facilitar la inversión. Y finalmente, dentro de la importancia que tienen en esta agenda, está la coordinación de la acción gubernamental y la cooperación internacional. Entonces, la contraparte o el ministerio que normalmente da la carta de no objeción para préstamos, por ejemplo, de la banca multilateral, es normalmente los ministerios de Hacienda. Y tiene sentido porque obviamente el manejo de las finanzas está ahí. Ok. Bueno, en línea con eso también se han creado como plataformas globales de ministerios de Hacienda que están preocupados por la acción climática. Acá, de hecho, Chile tuvo un rol muy protagónico en 2019. Está el ministro Felipe Larraín, en que se creó la coalición de ministros de finanzas para la acción climática. Esta coalición tiene el apoyo del Banco Mundial y el FMI. A mí me toca participar en esta instancia y actualmente tiene casi 100 miembros, representando el 65% del PIB mundial. Entonces aquí básicamente es una plataforma para compartir experiencia, buenas prácticas, no es más que eso, no se toman decisiones, es simplemente un lugar para compartir buenas prácticas. No sé, por ejemplo, un país lleva a cabo una reforma tributaria, o incorpora un impuesto verde, entonces los países comentan, "Oh, ok, para hacer factible esta reforma, bueno, estos fueron los pasos que tomamos, en fin, eso se los planteo como ejemplo. Eh, a lo que ven abajo, como estos círculos, ¿cierto? Son las Helsinki Principles o principios de Helsinki, que son cómo se estructura el trabajo de la coalición. Bueno, esto entonces Banco Mundial. Y como el BID no quiso ser menos, también creó su propia plataforma, pero con un alcance regional. Entonces, básicamente se repite la misma idea de compartir estrategias de financiamiento climático, fortalecer capacidades, articular políticas fiscales verdes y resilientes. Es lo mismo, la misma idea de plataforma, pero con un alcance regional. Entonces, eso, ahí están las prioridades abajo, ¿cierto? Etiquetado presupuestario, planes fiscales sostenibles, taxonomía sostenible, acceso a fondos climáticos. Esas son como las líneas de trabajo, las líneas de fortalecimiento de capacidad. Ok, ese era como un contexto de qué está pasando con las finanzas o con el involucramiento de los ministerios de finanzas. Y ahora lo que les quería contar es un poco cuáles son como las grandes no llamaría regulaciones, pero iniciativas que están llevando a cabo diferentes países para fomentar la movilización de financiamiento climático, ¿ya? La primera es estrategias financieras de cambio climático. Las estrategias financieras son marcos nacionales que integran objetivos climáticos en la política fiscal, financiera y presupuestaria. Y como el gran objetivo es alinear los flujos financieros públicos y privados con las metas de mitigación y adaptación. Es decir, están normalmente vinculadas con las NDCs. Ese es el objetivo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, bueno, ahora lo voy a ver, pero en el caso de Chile, Chile tiene obviamente la ley marco de cambio climático, y esa ley marco de cambio climático en el artículo 35 dice que el Ministerio de Hacienda tiene que elaborar una estrategia financiera de cambio climático. ¿Cuál es el origen y el contexto internacional? También se los comentaba el año pasado, o sea, el año pasado, en la clase pasada. El tercer objetivo del Acuerdo de París, de estos como objetivos de largo plazo, el artículo 2.1c. Y ese artículo 2.1c dice que uno de los objetivos es reorientar los flujos financieros hacia un desarrollo resiliente al clima y bajo la emisión. Entonces, cuando hablamos obviamente, de movilización de recursos, reorientación de flujos financieros, estamos hablando posiblemente de estrategia, no es la única forma, pero obviamente la estrategia está vinculada con eso. También el artículo 13 del Acuerdo de París habla de los marcos de transparencia, y esos marcos de transparencia reforzados exigen reportar sobre el apoyo financiero recibido y movilizado. Y después también está vinculado con otras recomendaciones de organismos o instancias como el G20, el FMI, la OCDE, la Convención Marco, PNUD. En fin, esto es como de dónde vienen estas estrategias. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el principal es
no el principal, pero el primero es identificar necesidades. ¿Dónde están las necesidades de financiamiento climático? Obviamente ahí pasa también por analizar cuáles son los compromisos que tenemos en la NDC, cuáles de esos compromisos ya tenemos, bueno, es costear esos compromisos y después decir, ok, de estos compromisos, ¿cuántos están financiados y cuántos no tienen financiamiento? Entonces ahí se van identificando las brechas. Después, alinear el presupuesto nacional y la inversión pública con las metas climáticas, de nuevo el vínculo con la NDC. Movilizar recursos adicionales. Obviamente no, sabemos que las metas que nos ponemos son bien ambiciosas y probablemente el financiamiento público, no probablemente, el financiamiento público no es suficiente para poder financiar todo, costear todas esas metas, entonces necesitamos otras fuentes de financiamiento. Y ahí se incluye la cooperación internacional. Fortalecer la planificación fiscal de largo plazo, incorporando riesgos físicos y de transición. Crear un entorno propicio para la inversión privada en clima, esto vinculado con el rol cierto propio de los ministerios de Hacienda, de fomentar la inversión, coordinar actores sectoriales y promover una visión integrada entre ministerios de finanzas. ¿Cuál es la autoridad responsable? Bueno, ya lo he dicho. Normalmente estas estrategias financieras las elaboran los ministerios de Hacienda, pero no solos, no de manera aislada, sino que siempre obviamente trabajando en conjunto con otros ministerios, con el Ministerio de Medio Ambiente y los otros ministerios sectoriales, que son de hecho quienes proponen las principales medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, no es como un trabajo aislado. Pero sí hay una labor de coordinación que es súper importante. También pueden participar bancos centrales, reguladores financieros, en el caso de Chile la CMF, ¿cierto? Bancos de desarrollo, instituciones estatales. Eso entonces. Estos son ejemplos de estrategias financieras de cambio climático en América Latina. Colombia, como siempre, un súper buen ejemplo en Latinoamérica en cómo ellos han avanzado en estos temas. Ellos publicaron su estrategia en 2022, estuvieron trabajando varios años y las instituciones responsables han sido el Ministerio de Hacienda y el DNP. El DNP es un organismo técnico que coordina los otros ministerios sectoriales. Tiene un rol muy importante en Colombia. El objetivo general, movilizar recursos públicos y privados para cumplir con las metas de la ANC y los planes nacionales de adaptación y mitigación. Componentes estratégicos, ellos incorporan, por ejemplo, el etiquetado presupuestal climático, que es básicamente saber del presupuesto público qué va para mitigación y qué va para adaptación. Eso es, etiquetar el presupuesto. Financiamiento para biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza. Instrumentos financieros innovadores y fortalecimiento de capacidad y gobernanza interinstitucional. Bueno, y ahí aparece el estado actual, ¿cierto? En el 2024, la COP de Cali de biodiversidad se lanzó un primer bono de biodiversidad. Y Chile. Chile en 2019, antes de la ley marco de cambio climático, ya publicaba su primera estrategia. La estrategia fue después actualizada en 2022 y actualmente está en proceso, o sea, en realidad ya está lista, pero está como cumpliendo sus trámites para su aprobación y publicación en Chile. Entonces estamos trabajando en eso. Pero Chile también tiene esta estrategia financiera de cambio climático. Bueno, y ahí están algunos de los componentes clave. Esto no los menciono tanto porque en la nueva actualización van a cambiar un poco. Entonces, pero que sepan que también tenemos nuestra estrategia. Taxonomía. No sé si alguno de ustedes, espero que sí, han escuchado hablar de las taxonomías verdes, taxonomía de finanzas sostenibles, taxonomía sostenible. En el caso de Chile se llama taxonomía o sistema de clasificación de actividades medioambientalmente sostenibles, actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Eh, ¿Qué es una taxonomía verde o finanzas sostenibles? Es un sistema de clasificación diseñada para guiar inversiones públicas y privadas hacia actividades alineadas con los objetivos ambientales y climáticos de un país. Busca reducir también el lavado verde o greenwashing al definir criterios técnicos claros. Entonces, bueno, eso lo va a presentar en la próxima lámina, pero existen criterios por actividad económica para decir, ok, estas actividades económicas están cumpliendo con los estándares para ser calificada como una actividad ambientalmente sostenible. Si no cumple con los estándares, entonces no cumple con la taxonomía. Mejorar la transparencia y comparabilidad de los mercados financieros. Esto es súper importante. De hecho, gran parte de las taxonomías que se están desarrollando en Latinoamérica buscan ser comparables con la taxonomía de la Unión Europea, que fue la primera.
China también tiene una taxonomía, en fin. Después apoyar el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles como bonos verdes, préstamos. Entonces ahí lo que se busca es vincular una taxonomía que está a nivel de actividades económicas, vincularlo con el diseño de instrumentos económicos que está a nivel de probablemente de proyecto. Entonces ahí hay que hacer como un match entre el desarrollo de esos instrumentos financieros con el detalle de las actividades que se presentan en la taxonomía. Eh, entonces, ¿qué incluyen estas taxonomías? Una buena taxonomía define sectores económicos cubiertos: energía, agricultura, transporte, manufactura. Ahí depende. En el caso de Chile, nosotros creo que no sé si somos el único país, pero Chile incorpora, dada su importancia para la economía en Chile, la minería, eh, actividades específicas consideradas sostenibles y los criterios técnicos. Entonces, cada actividad, como les decía, tiene un criterio técnico para determinar si tal actividad contribuye sustancialmente a temas de mitigación, adaptación, uso sostenible del agua, economía circular, prevención de la contaminación y conservación de la biodiversidad. Otro de los principios que aplica es el principio de no causar daño significativo, y también deben contar con salvaguardas sociales o de derechos humanos. Ahí en la derecha son los objetivos ambientales de la taxonomía de la Unión Europea. ¿Qué impulsa su diseño y adopción? Normalmente es liderado por los ministerios de Finanzas, bancos centrales y reguladores financieros en coordinación con ministerios ambientales. Y para su desarrollo, obviamente, existe apoyo técnico de otras instituciones como la IFC, del Banco Mundial, la Unión Europea, OCDE, GIZ, en fin. Ahí hay, ese apoyo es técnico, pero también de financiamiento. No es barato ni simple desarrollar una actividad, o sea, una taxonomía. Ah, y no lo dije antes, pero las taxonomías pueden ser instrumentos obligatorios, es decir, como que las empresas tienen que sí o sí ocuparlas, o pueden ser una suerte de bien público o un instrumento recomendado, que se recomienda su uso, em, pero que no es obligatorio, que es el caso de Chile. Entonces Chile pone a disposición de las empresas que quieran eh, medir o verificar de su actividad económica si están cumpliendo con la taxonomía o no, o si quieren transitar desde las actividades que tienen hoy en día hacia actividades que sean medioambientalmente sostenibles. Entonces, para ese tránsito ellos usan este mecanismo, esta clasificación. Entonces, esa es la idea. Acá un par de ejemplos. Colombia tiene una taxonomía verde desde el 2022, fue la primera en América Latina, desarrollada por la Superintendencia Financiera en coordinación con el Ministerio de Hacienda, el DNP y un grupo específico que se armó para eso, que es el Grupo de Finanzas del Clima. Cubre actividades que contribuyen a la mitigación del cambio climático en 9 sectores, y, como les decía, está basado en los principios de la taxonomía de la Unión Europea, pero adaptada al contexto de Colombia. Taxonomía sostenible de México. Creo que, a diferencia de la colombiana, México incluye también objetivos sociales. Eso es como lo que voy a decir de esta, para no repetir, pero eso es como el gran distintivo. No solamente una taxonomía ambiental, por eso que ellos le ponen el nombre de taxonomía sostenible, se incluyen también objetivos sociales como inclusión financiera, género o comunidades vulnerables. Bueno, y ahí abajo justamente dice: México fue el primer país del G20 en incluir objetivos sociales dentro de su taxonomía. Ok, eso era como lo que yo diría como estrategias de cómo canalizar flujos financieros hacia actividades medioambientalmente sostenibles. Eso es lo que puede hacer el Estado para facilitar ese tránsito. Después, ahora vamos a fuentes internacionales de financiamiento. Esto lo mencioné también en la clase anterior, así que voy rápido. Pero existen fondos multilaterales, por ejemplo el DCF, el GEF, el CIF, que los vimos, los bancos regionales, bancos multilaterales de desarrollo, ¿cierto? La CAF, el BID, cooperación bilateral de GIZ, KfW, AFD de Francia, hay fondos privados y filantrópicos. Bueno, todos estos son alternativas de financiamiento. Y de fuentes domésticas existe el presupuesto público, obviamente, el etiquetado climático, que, como les decía antes, lo que busca es identificar qué parte del presupuesto público está siendo destinado para actividades que contribuyen a mitigación o adaptación. Están los planes sectoriales de mitigación y adaptación. En el caso de Chile, por mandato de la ley Marco, nosotros creo que son como cerca de 13 los ministerios que tienen que desarrollar sus planes de mitigación. En el caso de Chile ya todo esto lo desarrollaron, fueron aprobados el año pasado.
Y creo que los últimos de este año están los bancos de desarrollo nacionales. En el caso de Chile puse ahí Banco Estado, pero en realidad no es propiamente un Banco Nacional de Desarrollo. No vale la pena entrar en ese detalle. Pero ahí hay otro ejemplo en Latinoamérica. Están los instrumentos de mercado, bonos verdes, sostenibles, mercado, alianzas público-privadas, apoyo subnacional o descentralizado. Y ahí obviamente están los fondos regionales o municipales. Esto es simplemente como un mapeo rápido, no quiero acá entrar en el detalle. Donde sí voy a entrar un poco más en detalle en el Fondo Verde para el Clima. ¿Por qué? Porque me interesa ver este fondo, ya que como les decía al inicio, este fondo climático es, eh, tiene como los estándares más innovadores, diría yo, en materia de cambio climático y muchas veces sirve de ejemplo para otros fondos nuevos que se constituyen. Entonces, explicándoles cómo funciona este fondo, creo que también sirve para, como ejemplo de cómo funcionan los otros fondos. No existen grandes diferencias. Ok, entidad, entonces, el Fondo Verde para el Clima forma parte de la entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas y el objetivo es apoyar los esfuerzos de los países para cumplir con sus compromisos de cambio climático. Apoya, esto creo que también lo mencioné, apoya tanto en mitigación como adaptación y sus oficinas están en Sondo. Eh, Aquí noticia, una buena noticia es que el directorio del Fondo Verde aprobó iniciar un proceso de selección de oficinas regionales. Entonces los países son invitados a postular sus eh, ciudades como posibles sedes de una oficina regional para cada región. Entonces una región, o sea, una oficina para América Latina y el Caribe quizás, otra oficina para África, otra oficina para, no sé, Europa del Este. En fin, y otras regiones. Y ahí está en una de las discusiones de si Asia, donde está el fondo, va a tener algún tipo de oficina o no. Pero eso es súper bueno porque, como les decía, Chile tiene actualmente 12 horas de diferencia con Songdo, entonces no es fácil tener reuniones con ellos. Bueno, ¿cuál es la gobernanza del Fondo Verde? Que es similar a otros fondos. Tiene un directorio, que es el órgano donde se toman las decisiones del Fondo Verde, es decir, a quién se le otorgan los proyectos, o sea, primero, qué proyectos son aprobados o rechazados, pero también aprueba las políticas del fondo. No sé, si el fondo tiene una política de género, o se quiere actualizar la política, entonces el directorio es el que toma esta decisión. Si el fondo tiene una política sobre cuánto le paga a sus empleados, entonces el directorio toma. La composición del directorio del Fondo Verde son 24 sillas. 12 sillas corresponden a países desarrollados y 12 sillas corresponden a países en desarrollo. En el caso de los países desarrollados, la distribución de las sillas es en función de su contribución o aporte al fondo. Y en el caso de los países en desarrollo es por región. Entonces, no sé, en América Latina y el Caribe tiene 3 sillas y ahí los países se distribuyen. En cada silla puede haber más de un país. Ok, entonces este, este fondo, la entidad u órgano del fondo que realiza como las actividades diarias, operativas, es el secretariado o la secretaría. Eso también es típico de todos los fondos, siempre tienen una secretaría que es responsable de las operaciones diarias del fondo, proporcionando experiencia administrativa, legal y financiera para sus actividades, garantizando la coherencia de las propuestas presentadas con sus políticas y procedimientos pertinentes del fondo. Entonces, ¿cuál es el principal rol de la Secretaría? Bueno, revisar las propuestas. Ellos tienen el rol de hacer un análisis técnico de las propuestas. Para eso tienen un equipo de especialistas, pero también, bueno, esto lo voy a explicar después, pero también hay una suerte de paneles independientes que ayudan en esa labor de revisión. Algo que es distintivo del Fondo Verde es que opera con entidades acreditadas. Entonces, son entidades que pueden ser a nivel nacional, regional o global, es decir, que pueden tener ese tipo de cobertura, que pasan por un proceso de acreditación ante el Fondo Verde. En ese proceso de acreditación lo que se revisa es sus capacidades de estándares fiduciarios, es decir, para manejar los recursos que reciben, pero también si tienen, por ejemplo, salvaguardas sociales y ambientales, si tienen las políticas de género que el mismo fondo tiene. Entonces lo que se busca es tener certeza o garantía
de que las entidades con las cuales el fondo trabaja cumplan con ciertos estándares y eso da tranquilidad a, por ejemplo, los donantes del fondo. Entonces, los donantes piden ciertos estándares para el uso, para que los recursos sean bien utilizados y la plata llegue donde tiene que llegar. Además, las entidades acreditadas em, pueden, digamos, externalizar algunas de sus funciones y ahí operan las entidades ejecutoras que aparecen abajo en la lámina, ¿cierto? Entonces, en resumen, está el directorio, ¿cierto? El secretariado, la entidad acreditada, perdón, no lo dije. Las entidades acreditadas son las que diseñan e implementan las propuestas de proyecto. En el caso de Chile, la entidad acreditada es FINSA, es como una gestora de fondos, pero también hay otras entidades acreditadas que pueden ser los bancos multilaterales, el BID está acreditado, la CAF está acreditada, hay una entidad también, creo que con sede en Brasil, que se llama Fundación Avina, que también tiene una oficina en Chile, también está acreditada. Después tienes como otros fondos ambientales como The Nature Conservancy, WCS, perdón, WCS eh, WWF, en fin, hay varias. El Banco Mundial, el AFC, hay varias entidades que están acreditadas y que podrían operar en la región. Entonces, son estas entidades las que diseñan los proyectos, pero se permiten, porque probablemente esto me lo van a preguntar, se permiten asociaciones. O sea, la entidad acreditada puede tener algún tipo de consorcio con entidades locales para poder presentar una propuesta de proyecto. Ok, y lo que me falta explicar aquí es que en cada país existe una autoridad nacional designada que es la que se encarga de llevar las propuestas a este fondo, o sea, canaliza las propuestas y sirve de punto de contacto entre el fondo y el país. Entonces, y el rol principal de esta entidad es asegurar que los proyectos que llegan al fondo, los proyectos o programas, eh, están alineados con las prioridades programáticas del país o con los temas que son más importantes en el país. Ok, esto creo que ya lo mencioné en la sesión pasada, así que me lo voy a saltar, pero o lo digo muy rápido, country driven, ¿cierto? Es un proceso liderado por los países, se promueve la asociación público-privada, se promueve también una asignación balanceada entre adaptación y mitigación, eso es lo que financia el fondo. Y ahí están los tipos de proyectos y que los vehículos de financiamiento son distintos. Esto también lo mencioné cuáles son las áreas de temática y áreas de resultados, en mitigación, acceso y generación de energía, transporte, uso de la tierra, edificios, ciudades e industria, adaptación, seguridad alimentaria, calidad de vida de las comunidades, servicio ecosistémico y entorno a la construcción. Voy rápido porque esto ya lo vi. Esto es nuevo y esto es muy importante. Entonces, estos son los criterios de inversión del fondo. Como les decía, imagínense ustedes son países donantes, países donan, ustedes son Alemania y donan plata de los impuestos que pagan todos los alemanes en Alemania por consumir bienes y servicios en Alemania. Y Alemania, como es un país rico, dice, ok, parte de esta recaudación tributaria que tengo, lo voy a donar a este fondo climático para llevar a cabo proyectos en países en desarrollo. Entonces, desde la perspectiva del donante, lo que más va a buscar es que estos recursos sean bien invertidos. Y cuando hablamos de cambio climático, que estos recursos sean bien invertidos significa que existe un impacto, ¿cierto? Y por eso que el criterio uno y 2 yo diría que son los más importantes, que es los criterios de inversión, los proyectos que se presenten tienen que demostrar un impacto. Eh, y ese impacto va a variar si es un proyecto de mitigación o si es un proyecto de adaptación. Entonces, en el caso de mitigación, es bastante sencillo. Es cuál es la reducción de emisiones durante la vida del proyecto en toneladas de CO2 equivalente. Ese es el impacto esperado en un proyecto de mitigación. En cambio, en adaptación, puede ser, por ejemplo, el cambio esperado en la pérdida o las pérdidas de vidas evitadas, perdón, en las vidas evitadas, pérdida de vidas evitadas, si lo dije bien. El valor de los activos físicos que no se destruyeron, ¿cierto? Por ejemplo, los medios de vida y o las pérdidas ambientales y sociales debido a los impactos de los desastres relacionados al cambio climático. Esos son tipos de indicadores para verificar el impacto en adaptación. Uno de los criterios que siempre se ve, un indicador que siempre se ve, es
un número de personas beneficiadas. No es el único, pero normalmente está cuando se presenta como tipo de resumen del proyecto. Ok, este proyecto de adaptación beneficia a 20.000 personas que viven en X lugar. Eso es súper importante, demostrar cuál es el impacto del proyecto en temas de mitigación y adaptación es clave para que, de nuevo, desde la perspectiva del donante, y también del Fondo Verde y también de los países en desarrollo, es decir, ok, este proyecto realmente está consiguiendo el resultado esperado. Y después, un segundo criterio de inversión es el cambio de paradigma. Es un indicador de las condiciones de lo que describe, yo creo que también se los comenté, es cómo el proyecto propuesto puede catalizar un impacto más allá de una inversión única. Es decir, la plata del Fondo Verde se acaba, ¿cierto? Se termina el proyecto que tenía un horizonte de tiempo de 10 años. Se termina este proyecto. Ok, ¿qué pasa con esas intervenciones? ¿Se sostienen en el tiempo o se va la plata del Fondo Verde y se acaba entonces ese tipo de intervenciones? Entonces lo que busca el Fondo Verde es promover un cambio en que el proyecto permita o sea, porque tenga, no sé, un plan de salida muy claro del proyecto que permita que las actividades o que el impacto del proyecto se sostenga en el tiempo. Eso es el cambio de paradigma en términos muy simples. Después, otros criterios que se ven es el potencial de desarrollo sustentable. Estos son lo que llamaremos co-beneficios. ¿Cierto? Nosotros estamos siempre hablando de proyectos climáticos, no son proyectos de desarrollo, no son proyectos sociales. ¿Se acuerdan que vimos esa distinción de cuando hablamos de financiamiento climático? Estamos hablando de clima, es decir, estamos hablando de mitigación o adaptación o ambas. Em, pero un proyecto puede tener también co-beneficio. Entonces, un proyecto también puede generar puestos de trabajo, un proyecto puede empoderar puede incluir temas de empoderamiento de género, puede tener otros beneficios ambientales distintos del climático, ¿cierto? En fin, pueden tener otros co-beneficios. Entonces, esos también se analizan, pero yo, de nuevo, voy a insistir en que los primeros dos, el potencial de impacto y el cambio de paradigma, son los más importantes. Después, necesidades del país. Lo que se busca acá es explicar, el país o el proponente del proyecto tiene que explicar por qué tu país merece o necesita este financiamiento del Fondo Verde, o del Fondo Verde, o digamos, ¿cierto? Pero puede ser de cualquier otro fondo, del Fondo de Adaptación, del GIEF, del CIF. Es explicar cuáles son las barreras financieras, económicas o sociales, cuáles son los problemas para acceder a financiamiento para financiar esta iniciativa. Em, y eso para algunos países es bastante simple de explicar, pero para otros, por ejemplo Chile, quizás hay que ser un poquito más sofisticado en la respuesta o en la explicación de por qué Chile, siendo un país de ingresos altos, ¿cierto? De nuevo, de acuerdo a los estándares del Banco Mundial y no vamos a entrar acá a hablar de la inequidad o la desigualdad que existe en el país, ese es otro tema, pero en el agregado, ¿cierto? Chile se ve como un país de ingresos altos, entonces tiene que explicar muy bien por qué merece o por qué no tiene financiamiento para un proyecto en particular. Eh, y para una temática también en particular. Después, propiedad de país. Y esto yo diría que es uno de los más fáciles de explicar porque es cuando, cuando uno elige un proyecto o cuando uno determina que un proyecto es prioritario, lo primero que tú tienes que mirar es tu NDC. Tu NDC, tu estrategia climática a largo plazo y tus planes sectoriales. Ahí están las prioridades. O sea, ahí hay análisis, hay costeo, hay análisis de brecha, hay análisis, ¿cierto? Geológico, hay análisis de vulnerabilidad climática. O sea, todos los estudios gran parte de los estudios que tú necesitas para poder fundamentar que esto es algo importante, que tu proyecto contribuye a los compromisos climáticos del país. Lo primero que tienes que hacer es ir a ver esos documentos. Ese es como el paso uno. Y finalmente, ya pensando como en la propuesta, ¿cierto? En la solución. Se fijan, si esto fuera una línea temporal, la solución, es decir, el proyecto, las actividades del proyecto, llega al final. Uno primero tiene que pensar en, ok, ¿cuál es la problemática climática? Y después pensar cuál es la solución, cuál es la mejor solución. Y entonces para analizar la mejor solución, lo que se ve es cuál es el indicador de eficiencia y eficacia de la mitigación. Entonces, el costo por tonelada de dióxido de carbono equivalente.
de reducción. O el ratio de cofinanciamiento. ¿Cuánto cofinanciamiento yo puedo obtener con este tipo de proyecto? También está en un caso donde un proyecto quizás más del sector privado, donde se buscan un retorno, una rentabilidad, es precisamente la tasa de retorno esperada. Y también uno puede pensar en indicador de mitigación y adaptación. Estos, por favor, son solo ejemplos, no son todos los indicadores. Son ejemplos de cómo se evalúa o cómo se mide la eficiencia y la efectividad de las medidas que se proponen en el proyecto. Modalidades de acceso al fondo verde. Request for Proposal. Esa es como, digamos, la ventana principal. Es donde se presentan los proyectos al fondo, las propuestas de financiamiento. Pero también el fondo verde tiene el PPF, que es el Project Preparation Support Facility, en realidad, me equivoqué. Eh, que apoya con hasta 1,5 millones de dólares para estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, para estudios de metodología, es decir, como esa parte que a un proyecto que está más o menos armado, pero necesita algunos estudios para explicar la racionalidad climática del proyecto, por ejemplo, entonces el Fondo Verde te entrega estos recursos. Para llegar a estos recursos tienes que haber pasado por una primera etapa de revisión. También hay un proceso simplificado de aprobación, que es el SAP, que es de proyectos más pequeños, de hasta 10 millones de dólares. Y también existe un Readiness Support o apoyo preparatorio, que es para los países, también para las entidades acreditadas, para los países y las entidades acreditadas, cada uno tiene sus recursos, y esto lo que busca es fortalecer capacidades, desarrollar, por ejemplo, condiciones habilitantes, no sé, desarrollar estrategias de financiamiento climático, desarrollar la NDC, financiar los planes de adaptación, es algo que de hecho en Chile hemos hecho, y también la generación de conocimiento, o compartir buenas prácticas, etcétera. Eso es como apoyo preparatorio, lo que normalmente uno llamaría como asistencia técnica. Son recursos no reembolsables. Ok, ¿cómo es el proceso de aprobación de proyecto? Nuevamente, perdón lo majadero, pero este proceso es similar también en otros fondos. Quizá aquí un poquito más complejo, pero en general el proceso es similar entre los distintos fondos. Entonces, acá el primer paso es se desarrolla una nota conceptual del proyecto con la información básica. Eh, la racionalidad climática del proyecto, un análisis preliminar de cuál sería el mecanismo de financiamiento, análisis de brechas, en fin, hay una información básica del proyecto, un documento que en realidad no tiene más de 10 páginas, o no debiera tener más de 10 páginas, perdón, sin contar anexos. Em, en el paso 2 lo que se busca es o sea, lo que existe es un feedback, ¿cierto? Una retroalimentación del fondo, y ahí el fondo te pueden decir, ok, su proyecto está súper bien encaminado, puede pasar a la siguiente etapa, o te pueden decir, ¿sabes qué? No entiendo la racionalidad climática del proyecto. No entiendo por qué ustedes están eligiendo este sector en Chile si este sector pareciera que no es prioritario. Eh, no se justifica adecuadamente la cantidad de recursos que están pidiendo. No sé, este proyecto normalmente es de 20 millones de dólares y no de 50 millones. En fin, ahí los comentarios que uno puede recibir son múltiples. Depende obviamente de cada proyecto, pero lo que se analiza obviamente es la información que uno entrega en el concept note. Después, digamos que el feedback fue positivo, está bien el proyecto, está bien justificada la racionalidad climática, pasa a la etapa de funding proposal y acá ya se tiene que diseñar, y acá ya necesitamos la entidad acreditada. ¿Se acuerdan que yo les dije es la entidad acreditada la que desarrolla el funding proposal? Necesitamos la entidad acreditada que elabore la propuesta completa de financiamiento. No voy a entrar en detalle de todo lo que aparece ahí, pero pasando esta etapa, lo siguiente es, una vez que se presenta, ¿cierto?, esta funding proposal, el proponente tiene que conseguir una carta de no objeción. Y esa carta de no objeción la entrega la autoridad nacional designada en Chile. En el caso de Chile es la Subsecretaría de Hacienda. Em, Después, esta carta de no objeción se entrega, ¿cierto? Y la siguiente etapa es envío ya a revisión por parte del fondo. Hay una revisión inicial, hay una revisión técnica, hay un due diligence de segundo nivel,
Y también hay una revisión de un panel de asesores independientes, que es el ITAP. Eh, sí, esta revisión, aquí el tiempo estimado de revisión es 190 días, pero obviamente es súper relativo, depende de qué tan bien elaborado esté el proyecto. Si esta revisión es positiva, entonces ya pasaría como a la etapa de revisión por parte del directorio. Y al directorio, antes de la reunión del directorio, se le envían un paquete de todas las funding proposals que irían a esa sesión del directorio para que el directorio haga preguntas, comentarios, dudas, eh, plantee las observaciones que pueda tener y respondía a estas observaciones. Estas respuestas las da o la secretaría o la ITAP. Entonces ya llega a la reunión del directorio y el directorio puede aprobar o puede aprobar con condiciones o puede no aprobar la propuesta. Aprobada por el directorio, entonces se firma un acuerdo entre el Fondo Verde, el GCF, y la entidad acreditada. Eso significa el EA que aparece en la entidad acreditada. Y ahí está. Ese es como en simple un proceso que puede durar años, sin contar la etapa previa de diseño, que también puede durar otro tiempo. Pero en general, lo que el Fondo Verde ahora busca em, que los, o sea, desde que se presenta un proyecto hasta que se termine el completo el ciclo de aprobación de proyectos no pasen más de 9 meses. Ese es como el objetivo, esa es como la meta interna que tiene el Fondo Verde para agilizar sus procesos. En general existe una crítica fuerte de que el fondo no es lo suficientemente ágil como uno esperaría. Ok, vamos en la mitad de la presentación y son las 7:20, así que voy a ir más rápido y voy a ir como centrándome en los temas más importantes de lo que viene, pero esto es la última parte que viene, que son los instrumentos financieros innovadores o qué es lo que está ocurriendo en, en- en el ecosistema del financiamiento climático internacional. Entonces, lo primero es bonos temáticos. Aquí, bonos temáticos no, incluimos una categoría de bonos verdes, bonos sociales, sostenibles y SLB, que son bonos vinculados a sostenibilidad. Entonces, pero la gran distinción es entre Use of Proceeds Bond, o que serían los como bonos, digamos, bonos verdes o bien bonos sociales, versus los SLB. La gran diferencia es que en los bonos verdes, lo voy a decir bonos verdes, pero ustedes saben que me refiero a toda esta categoría, los bonos verdes lo que existe es bueno, un bono es para aquellos que no saben, es un título de deuda, es un título de deuda, ¿cierto? Si un bono del soberano, entonces un título de deuda pública, que se emite al mercado financiero y los inversionistas entregan los recursos y el emisor se compromete a pagar ese capital más un interés, ¿cierto? En un plazo determinado. Entonces va va pagando el capital más un interés, ¿cierto? En, no sé, X años, 15 años, dependiendo de la duración del bono. Entonces, eso es como a grandes rasgos. Entonces, es deuda, los bonos son deuda o préstamos, si se quiere decirlo en otro concepto. Em, entonces, en el caso del Use of Proceeds Bond, lo que existe es un compromiso de que la cantidad emitida por el bono, digamos que fue un bono de 1.000 millones de dólares, yo voy a usar esos 1.000 millones de dólares para financiar proyectos verdes o sociales en mi país. Ese es el concepto. No tiene que ser necesariamente la misma plata que recibí, porque en el caso de Chile va a un fondo común, ¿cierto? Pero existe un compromiso en desembolsar esa cantidad de dinero. Entonces lo que importa es la cantidad, no un marcaje de los recursos. Y por otro lado están los Sustainability Linked Bond, que lo que existe es un compromiso del emisor de cumplir una meta autoimpuesta. Y el pago de los intereses del bono depende si la meta se cumple o no se cumple. Por ejemplo, imagínense un bono o un emisor que dice, ok, yo voy a emitir un bono y me voy a poner como meta, voy a vincular este bono a la meta de que voy a tener al 2035, el 80% de mi matriz energética va a ser con energía renovable. Si yo cumplo, o si voy en el track de cumplimiento, entonces pago menos interés. Y si no cumplo, entonces me va a salir más cara la deuda.
Entonces, ahí ese tipo de bono opera como un incentivo al país a efectivamente cumplir esos compromisos y promover, ¿cierto?, que exista un auge en el país de energía renovable. Así funciona. Eh, Esto es muy de detalle y como queda poco tiempo, no lo voy a pasar muy rápido, es mucha información, pero es básicamente cómo funciona uno y otro. Pero creo que la explicación más importante de cómo funciona un bono verde, ¿cierto? Que como parece ahí el Green Bond Framework versus un SLB, ya se las di. Un bono está asociado, ¿cierto?, a un compromiso de desembolso de recursos y por otro lado es un bono asociado a un KPI, a un Key Performance Indicator o un indicadores clave de desempeño. Ese es como lo que muestro acá son las etapas. Entonces, la primera parte se desarrolla un marco de misión, es decir, ahí uno pone, ok, ¿qué tipo de proyectos voy a financiar? O cuáles son los KPI que voy a incluir. Después hay una opinión de segundas partes. Una entidad externa evalúa, por ejemplo, si los proyectos verdes son realmente verdes o no, o evalúa qué tan ambiciosos son los KPI. Y a partir de este momento, es decir, cuando se evalúa, el, el- el bono está listo para ser emitido al mercado. Y después viene una etapa de reporte, es decir, los emisores, no sé, por ejemplo, el fisco, si fuera, o el Estado, tienen la obligación de ir reportando anualmente sobre el impacto climático y el desembolso de los recursos asociados al bono. Eh, Esto es muy de detalle, lo pueden leer después. Lo mismo, muy detalle, me lo voy a saltar. Otro instrumento financiero que probablemente han escuchado es el canje de deuda por naturaleza. Entonces, el canje de deuda o Debt for Nature Swap es un instrumento financiero mediante el cual un país acuerda destinar recursos a la protección ambiental o acciones climáticas, es decir, no sé, por acciones de mitigación o adaptación, a cambio de una reducción o reestructuración de su deuda externa. Entonces, fue concebido como una forma de alivianar o aliviar la deuda de los países en desarrollo, ¿cierto? Por ejemplo, en América Latina son países que tienen una deuda muy grande, ¿cierto? Como porcentaje de su PIB, y tienen entonces poco espalda financiera para poder financiar este tipo de actividades. Entonces, acá existe como una forma para contribuir a ambos. Entonces, reducir tu deuda y al mismo tiempo poder financiar este tipo de actividades. Objetivo entonces, reducir la carga de la deuda externa de países en desarrollo, canalizar recursos hacia proyectos ambientales y climáticos con impacto local, fortalecer la planificación ambiental, la gestión sostenible de áreas protegidas y resiliencia territorial, mejorar el perfil de riesgo país al atraer capital privado vinculado a sostenibilidad. ¿Cómo funciona? Muy en simple. Un acreedor, ¿cierto? Un inversionista, que puede ser bilateral, multilateral o privado, acepta condonar o reestructurar parte de la deuda de un país. A cambio de esa condonación, el país deudor se compromete a destinar un monto acordado para financiar proyectos de conservación o resiliencia climática. Para ello se crea un fondo fiduciario, un fondo, es decir, específico para estos efectos y obviamente para cumplir con ciertos estándares de transparencia y rendición de cuentas. Eh, También se pueden agregar otro tipo de objetivos, no solamente como a proyectos de conservación, pueden haber otro tipo de objetivos. Este es un ejemplo de un esquema multilateral. Este es para el caso de Belice. Acá los inversionistas serían Blue Bonds Investors, Credit Suisse y TNC. Estos entregan financiamiento al gobierno de Belice. Belice crea un endowment, ¿cierto? Una capitalización de un fondo, que en este caso es Conservation Fund, y este Conservation Fund financia actividades ambientales o de acción climática. Y después tenemos los sostenedores o los tenedores de los bonos que pagan al gobierno en un periodo como de largo tiempo, o sea, de largo plazo. Ejemplo en América Latina y el Caribe, de nuevo Belice, un monto involucrado son 553 millones en deuda recomprada con descuento, y esa parte del descuento es importante porque ahí está el ahorro. El instrumento fue emitido un Blue Bond, emitido con garantía del DFC del Estados Unidos y de Nature Conservancy. Hubo un ahorro fiscal de 250 millones. Eh, ¿Y cuáles fueron los compromisos ambientales de Belice? Bueno, usar 23 millones para conservación marina. Ese fue como el compromiso que ellos establecieron en su acuerdo, ¿cierto? Para proteger el 30% de las aguas marinas para el 2026.
fue el primer Blue Bond soberano ligado a conservación marina. Y otro ejemplo en América Latina, el caso de Ecuador, un monto involucrado de 1.628 millones en bonos recomprados. Ahorro fiscal, fíjense ahí, eso es una cifra muy grande, de 1.126 millones. Es de hecho la relevancia del mayor canje de deuda por naturaleza del mundo hasta el momento. Y hay un compromiso para destinar 450 millones para conservación marina en Galápagos, en un plazo de 20 años. Entonces, y ahí también obviamente se creó un fund, ¿se acuerdan que era una suerte de fondo fiduciario? Que en el caso de Ecuador es este Galápagos Life Fund. Ok, beneficios y desafíos de este instrumento. Crea espacio fiscal como beneficio, ¿cierto? Crea espacio fiscal, asegura recursos dedicados a acciones climáticas, estimula la cooperación entre ministerios, porque no es fácil generar este instrumento, toma meses y años, y permite atraer inversiones específicas, ¿cierto? En este tipo de instrumentos. Después, desafío. Son procesos complejos de negociar y ejecutar. Y eso, yo he conversado con personas que han estado en la estructuración de este tipo de instrumentos y dan fe de eso. Es súper complejo, toma mucho tiempo, es desgastante, pese a que puede tener ciertos beneficios económicos, pero hay que considerar también el tiempo involucrado. Depende de condiciones de mercado favorables, ¿cierto? Para qué tan bueno va a ser el descuento que uno tiene en el bono, ¿cierto? Va a depender de cuáles son las condiciones del mercado. Requiere capacidad institucional. Pagos basados en resultados. Los pagos basados en resultados son un instrumento de financiamiento climático en el que los fondos se entregan después de que se verifican los resultados concretos, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o mejora en resiliencia climática. No se paga por promesas ni actividades, es decir, siempre es como es un pago ex post, es decir, después de que ocurre la reducción. El objetivo principal, incentivar el logro de resultados climáticos reales, promover la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, estimular el fortalecimiento de los sistemas nacionales de monitoreo y verificación, MRV, y reconocer el esfuerzo de los países que han implementado acciones climáticas exitosas. Entonces, eso es como a grandes rasgos en qué consisten los pagos en base a resultados. Y ahí está. ¿Cómo funciona el esquema? Primero hay una definición de los resultados elegibles. Eh, Se establece una línea de base y una metodología de medición. Eso es lo que se muestra fundamentalmente en el gráfico de la derecha, ¿cierto? Hay una línea de base de una proyección de las emisiones estimadas y en verde la línea que representa la reducción con las medidas implementadas en el proyecto. Y después está ejecución de las acciones climáticas que permiten esta reducción. Y hay también una verificación y el pago se produce después. Una pregunta que yo proponía, por si la tenían, es como, ¿se pueden pagar resultados generados antes del acuerdo, cierto? Y la respuesta es que sí. Hay algunos esquemas que permiten que uno diga, ok, estas fueron mis esfuerzos en reducir emisiones entre el año 2017 y el año 2020 y quiero que me paguen, y ahora estamos en el 2025, ¿cierto? Entonces quiero que me paguen por esos esfuerzos que yo hice años atrás. ¿Se puede? Sí, se puede. Y ahí hay algunos ejemplos en que el Fondo Verde para el Clima lo ha permitido. Em, Estos son ejemplos internacionales, no me voy a detener mucho en esto, los pueden leer después. Ventaja y desafío. Bueno, ventaja, alinea incentivos con el impacto, que es muy importante. Acuérdense siempre pensar como, ok, ¿qué es lo que piensa el inversionista? ¿O qué es lo que piensa el donante de los recursos? Obviamente buscan impacto. Después, fomenta los sistemas de MRV o de monitoreo, reporte y verificación. Reconoce resultados tempranos, incluso previos a los acuerdos formales. Y pueden combinarse con financiamiento upfront, es decir, con financiamiento que te pueden entregar al inicio de la firma del acuerdo, por ejemplo. Desafío requiere alta capacidad técnica para el monitoreo. Hay riesgos de exclusión de países con menor capacidad, claro, porque se requiere una capacidad para poder diseñar estos mecanismos. Difícil aplicar en áreas como adaptación, de los resultados son menos cuantificables, o mejor dicho, donde las metodologías para cuantificar estos resultados todavía no son estandarizadas a nivel mundial. Eh, y hay potencial de desfase temporal entre la acción y el pago. Ok, eso entonces como resumen del pago basado en resultados. Vámonos ahora a mercados de carbono.
Los mercados de carbono son mecanismos que permiten comprar y vender unidades de reducción o remoción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas unidades se conocen comúnmente como créditos de carbono. Cada crédito equivale a una tonelada de CO2 equivalente reducida o removida de la atmósfera. Entonces, ¿por qué existen estos instrumentos o estos mercados? Es porque permiten asignar un valor económico al carbono. Donde hay valor económico, entonces van a estar intereses del sector privado en asignarle valor a los activos que ellos pueden tener o que pueden conseguir. Ofrecen flexibilidad para cumplir metas climáticas, porque obviamente como es un mercado, uno puede tener transacciones con otros países, entre países, para ir avanzando en el cumplimiento de sus metas y permiten canalizar financiamiento hacia proyectos de mitigación. Hay mercados regulados, no me voy a extender demasiado aquí, hay mercados regulados que se denominan compliance markets, y hay otros que son voluntarios. En el caso de los voluntarios, las empresas participan en estos mercados porque pueden compensar emisiones residuales, pueden también cumplir con sus compromisos de net zero, ¿cierto? Hay varias iniciativas globales donde promueven que las empresas se incluyan, ¿cierto? En esta iniciativa y demuestren, hay un poco también de lavado verde ahí en eso, pero demuestren cumplimiento de estos estándares ambientales o reducción de emisiones. Entonces, esto le permite a que estas empresas, sin entrar en un mercado regulado, puedan mostrar cómo van avanzando en el cumplimiento de sus compromisos. Y lo mismo, mejorar su reputación o cumplir estándares ESG. Hay también estándares como Verra, Gold Standard, que se usan para certificar esta reducción. ¿Qué se transa? Créditos de carbono por mitigación en energías renovables, reforestación y conservación, eficiencia energética, captura de metano, entre otros. Así es como funciona, ¿cierto? Hay una organizaciones, si nos vamos abajo, hay organizaciones, compañías e individuos que compran créditos de carbono. Estos se invierten en nuevos proyectos, estos proyectos evitan emisiones de CO2, estas emisiones evitadas, ¿cierto? Son verificadas, ¿cierto? Hay una verificación de las emisiones reducidas y esa verificación se traduce en un crédito de carbono, que es equivalente a una tonelada de CO2 equivale. Así, obviamente, a grandes rasgos, cómo funcionan los mercados de carbono y ese es el ciclo. Ventajas y desafíos. Ventajas: canalizan financiamiento privado hacia proyectos de mitigación, incentivan eficiencia en el cumplimiento de metas climáticas, promueven innovación, fomentan la cooperación internacional. Desafíos: falta de estándares unificados, especialmente en el mercado voluntario. Ahí, como vimos, habían al menos tres estándares, pero hay más. Hay problemas de integridad ambiental y de adicionalidad, y no aparece acá, pero también de doble contabilidad, ¿cierto? Que yo puedo contabilizar mi emisión, mi reducción de emisiones en un país, y después el que compra ¿cierto? Yo vendedor, y después el que compra, ¿cierto? Esta reducción de emisiones la contabiliza de nuevo, o si son entre empresas, pasa lo mismo. Entonces, si no existe como un sistema de unitario o centralizado que donde se vaya contabilizando esto, los riesgos son muy altos en realidad. De nuevo, riesgo de lavado verde si se usan como excusa para no reducir emisiones reales. América Latina, simplemente unos mensajes acá. La región tiene un alto potencial de oferta de créditos porque tiene muchos bosques, energía y agricultura. Varios países de Chile están desarrollando marcos regulatorios. Es el caso de Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos en la ley marco, hay una referencia al mecanismo del sistema de compensación. También está el sistema de compensación asociado al impuesto verde y además está en Chile, también está mencionado el uso del artículo 6 en la Ley Marco de Cambio Climático, el artículo 6 este mercado internacional de carbono. Bueno, y ahí está también el caso de Colombia y Brasil. Mecanismos de compensación, y aquí ya me falta menos, quiero terminar a las 7:45 para dejar tiempo para preguntas. Em, Mecanismos de compensación. Son instrumentos que permiten a los emisores compensar parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante el financiamiento de acciones que reducen o remueven emisiones en otro lugar. El principio es que una tonelada de CO2 evitada o removida en un lugar puede compensar una tonelada emitida en otro. Eso es fundamentalmente la compensación, ¿cierto? Una tonelada emitida por otra reducida o evitada. ¿Para qué sirven? Facilitan el cumplimiento de metas de carbono, regulación ambiental, promueven financiamiento también de estos proyectos. Voy más rápido.
Y existen tipos de compensación. Entonces, cuando hablamos de compensaciones climáticas o offset, se usan para neutralizar emisiones residuales, se transan como créditos de carbono. Por otro lado están las compensaciones reglamentarias o obligatorias, son impuestas por la ley. Y también, que es el caso de Chile, que están las compensaciones también en biodiversidad. Entonces Chile, acá hace poco pasó por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático un reglamento que nace de la ley, ya ahí nos vamos de cambio climático y nos vamos a la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, que establece un mecanismo de compensación asociado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, los proyectos que tengan cierto impactos sobre el medio ambiente pueden compensar esos impactos a través de iniciativas que busquen la protección o la restauración del hábitat de los ecosistemas. Esto me lo voy a saltar, lo pueden leer después. Finanzas combinadas, y esto es lo último que quería comentarles. ¿Qué es lo que nosotros, a qué aludimos cuando hablamos de blended finance o finanzas combinadas? Bueno, es el uso estratégico de recursos públicos o concesionales, es decir, concesionales que son muy baratos o gratis o no reembolsables, ¿cierto? Como fondos de cooperación, bancos de desarrollo, filantropía, para movilizar capital privado hacia inversión. Entonces lo que se busca acá es escalar. Yo tengo un financiamiento público que a lo mejor es reducido, pero este financiamiento público reducido me permite a mí movilizar mayor financiamiento. Eso es lo que se busca cuando hablamos de blended finance. Em, Como dice ahí, Blended Finance es financiamiento concesional más financiamiento comercial para atraer inversión hacia sectores como clima, biodiversidad, energía limpia y adaptación. El objetivo principal es reducir el riesgo o aumentar la rentabilidad para los inversionistas privados, hacer viables inversiones sostenibles que por sí solas no lograrían financiamiento comercial y apalancar capital privado hacia la acción climática. Estos son tipos o cómo podría funcionar el blended. Bueno, a través de subordinación, fondos públicos o filantrópicos asumen una parte del riesgo. Por ejemplo, hablamos de deuda subordinada para atraer inversionistas comerciales más protegidos. Después hablamos también de, por ejemplo, garantías y seguros. No sé si ustedes han escuchado hablar de los seguros paramétricos. También podrían entrar acá. Asistencia técnica. Quizás hay proyectos que requieren destinar parte del financiamiento para la preparación del proyecto. Entonces eso también cabe como podría funcionar como un blended finance. Bonificación o incentivos, reducción de tasa o aportes adicionales si se logran objetivos climáticos o sociales. Este es cómo funciona. Entonces, fundamentalmente lo que aparece ahí en los primeros tres círculos, ¿cierto? Es capital catalítico, que cataliza o que moviliza nuevo financiamiento, y ahí tenemos la filantropía, gobiernos, ¿cierto? Financiamiento de los gobiernos, y inversión de impacto. Y por otro lado, lo que busca es que este tipo de financiamiento scale up, ¿cierto? Aumente, escale el financiamiento, por ejemplo, banca comercial o sector privado, o incluso inversionistas institucionales, que son los que tienen la menor tolerancia al riesgo, y solamente van a poner su plata ahí cuando no exista ningún o exista muy poco riesgo de que los recursos no se usen para lo que se está considerando. O que no, o que el retorno también está más o menos asegurado. Y con esto voy terminando. Entonces, ventaja: atrae capital privado a sectores de alto impacto, permite escalar soluciones climáticas con menor costo público, promueve la innovación financiera. Desafíos: requiere marcos regulatorios claros y capacidades técnicas, posible riesgo de subvención excesiva, es decir, como que si uno no calcula bien, a lo mejor estamos dando plata concesional de más cuando no era necesario, y esa plata obviamente podría haber sido utilizada en otro tipo de proyectos. Es difícil el seguimiento del impacto climático si no se establecen métricas desde el inicio, y aún se moviliza menos capital privado del esperado, según la OSD. Bueno, hasta aquí llega la presentación. Perdón por ir tan rápido, pero era mucha información y quería alcanzar a verlo todo. Así que hasta aquí, Pablo, el micrófono es tuyo. Oye, buenísimo, Jaime, la verdad, buenísima la presentación. Tenemos muchas preguntas. Te pediría, Jaime, si puedes revisar rápidamente tu correo. Te mandé un pequeño correo juntando algunas de las preguntas que se fueron haciendo por el chat durante la presentación. Por mientras, les quiero decir algo que también se preguntó en el chat.
Eh, Ustedes se les compartió un enlace a su correo para que puedan acceder a todos los materiales y clases, ¿ya? Al parecer estamos con algunos problemas con los permisos de acceso, ¿ya? Yo voy a preguntar eso para que se corrija. De todos modos, les recuerdo que todas las clases van a estar subidas a la página web de la Usos Ambiental desde la próxima semana, ¿ya? Así que ahí las pueden consultar. Me avisas, Jaime, si puedes ver el correo que te hice con las preguntas, a ver si las podemos contestar brevemente y también dejamos un espacio para preguntas con el micrófono abierto. ¿Sí? Doy una pausa también para el profe. Buenísima la presentación. Yo vi la Sí, presentación anterior, también estuvo súper buena, así que, gracias. No, si me dais un segundo, por supuesto. ya, aquí lo tengo. Entonces, Las puedo leer yo tengo. también, pero si Dale, quieres, si ahí las quieres la puedes lees ver. tú y yo voy respondiendo lo que pueda responder. Lo que no Sí, sepa, tratemos de ir voy a ser brevemente, sí que son honesto en decir varias. que no lo sé. Mira, a propósito de taxonomía, nos pregunta Paulina, ¿qué medidas estratégicas deben adoptar las autoridades y el sector financiero para asegurar que los proyectos alineados con la taxonomía reciban el financiamiento necesario y contribuyan de manera efectiva a los compromisos climáticos del país? Ok, Si ahí, quieres te hago todas de taxonomía, te hago todas de taxonomía, lo respondemos todas de o una. quizás podemos sumar unas tres preguntas y vamos Si respondiendo subimos de otra. grupo. Dale. Perfecto. Magdalena también pregunta, ¿qué incentivo tiene una empresa de tener taxonomía verde? Sara también nos pregunta, ¿está en agenda hacer de la taxonomía algo obligatorio en Chile? ¿De qué dependería? Y Alejandra pregunta cómo opera la taxonomía verde en la Unión Europea, si acaso tiene carácter obligatorio o también es voluntario. Ok, ya. Muy buenas preguntas todas. Y al respecto de la primera, era sobre qué medidas estratégicas deben adoptar las autoridades del sector financiero para asegurar que los proyectos alineados con la taxonomía reciban el financiamiento. Claro, yo creo que aquí no hay una respuesta única. La taxonomía está recién publicada. Obviamente un instrumento nuevo, es nuevo y lo que y va a empezar ahora, lo que se está haciendo ahora es como una suerte de socialización, es de explicar cómo funciona, cuáles son los criterios, cuáles son las actividades. Em, em, Entonces, creo que así como la taxonomía se está explicando y se está socializando, por ejemplo, con las empresas sectoriales, ¿cierto? Empresas por actividad económica, también tiene que haber un proceso de análisis para el sector financiero mismo, para los reguladores, de cómo una vez que las empresas como que empiecen a implementar esta taxonomía, eso pueda facilitar también la canalización de recursos o pueda atraer también financiamiento no sé, por ejemplo, de la banca. Entonces yo creo que no tengo la respuesta a eso como inmediata, sino que yo creo que está por verse cómo eso va a funcionar entre la autoridad y el sector financiero. Respecto a qué incentivos tienen las empresas para tener taxonomías verdes, yo diría que, bueno, acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Hay una oferta nueva por productos verdes, ¿cierto? No sé, por ejemplo, sé que el Banco BCI está trabajando en productos verdes, el Banco Estado está trabajando en productos verdes, y si tú empiezas a alinear tu actividad económica o empresariales hacia esto, alineando con los criterios de la taxonomía, entonces también te abre la posibilidad de acceder a nuevos tipos de financiamiento, un financiamiento que es bien específico y que yo creo que cada vez va a existir más. Entonces, pero también hay como obviamente un sello reputacional o las empresas van a querer decir, oye, yo estoy alineado con la taxonomía, entonces hay mucho de eso también, de marketing si se quiere. Pero también puede ser como, y acá lo conecto con la siguiente pregunta, es que si está en agenda que sea obligatorio. Entonces, por ahora no es obligatorio. Y acá quiero también aclarar que todo lo que digo a título personal, no estoy representando la visión oficial del ministerio, pero eh, por ahora es voluntario, ¿cierto? Las empresas deciden someterse a esta regulación o no. Pero en el futuro, quién sabe, podría ser obligatorio. Entonces, las empresas que ya están cumpliendo de alguna manera se están adelantando a un cambio regulatorio y eso siempre es bueno. Y eso siempre pasa. Entonces, yo creo que ahí también hay un incentivo. Respecto de cómo opera la taxonomía en la Unión Europea, lo que entiendo, hasta mi mejor conocimiento, es que
es obligatoria para algunos sectores. Algunos sectores que están sujetos a una directiva que le exige un reporte de actividades, entonces ellos tienen que también someterse a usar esta taxonomía, pero no es obligatoria así como general. Creo que ahí respondí las preguntas, no sé si había más. Súper, súper, ¿no? Pasemos a las preguntas de criterios de inversión. ¿Sí? Dale. Milenka nos pregunta, por lo general, ¿con qué indicadores se mide el impacto? Paulina pregunta cómo se demuestra el impacto o resultado esperado, ¿no? Si además de personas beneficiadas hay otros indicadores, tienen que ser verificados. Y Florencia nos pregunta qué incentivo tendría un banco comercial a adoptar la taxonomía verde, cómo debiese adoptarla. Y si es que existe algún banco que sea referente a nivel global en el uso de taxonomía en la Unión Europea, por ejemplo. Ok. Em, Muy O buenas en Estados preguntas. Unidos, creo que Ah, preguntó Están, también. Perdón, en están, Estados Unidos. están muy, Están buenas, están buenas, sí. muy al callo las preguntas. Eh, ok. ¿Cómo se mide el impacto en general? Bueno, yo les decía que en el caso de mitigación es más obvio, ¿cierto? Es como emisiones evitadas o emisiones reducidas. Y por eso que estamos hablando de, no sé, obviamente un proyecto de energía renovable que busca ingresar energía limpia, ¿cierto? Al sistema. Ahí uno puede pues más o menos estimar cuáles son las emisiones que se evitan. Uno puede pensar también, no sé, ahora que está como de moda el hidrógeno verde, decir, ok, el hidrógeno verde también podría funcionar para algunos sectores de difíciles de batir. No sé, pues se habla mucho para el transporte de carga pesada. En fin, pero el hidrógeno verde también, ¿cierto? Sabemos que puede tener algunos efectos colaterales, sobre todo en algunos ecosistemas sensibles. Entonces, ese tipo, todo eso se analiza en un proyecto. Se analiza, ok, un proyecto de hidrógeno verde puede traer estos resultados de mitigación, pero acuérdense que también otro de los criterios de inversión era, ok, cuáles son los co-beneficios sociales y ambientales. Entonces, si en realidad no tiene co-beneficios, pero sino que tiene al revés, o un daño, ¿cierto? Provoca más daño o en otras áreas, entonces eso también se analiza. Entonces eso respecto de mitigación. Y respecto de adaptación, yo les decía que uno de los indicadores era el porcentaje de, perdón, el número de personas beneficiadas. Perdón, ya es tarde, estoy cansado. Pero, pero también se considera, por ejemplo, no sé, si es un proyecto de, no sé, de adaptación de ecosistema y servicio ecosistémico, entonces, bueno, son las hectáreas de servicios ecosistémicos que ahora se ven restaurados, ¿cierto? Y que ahora están proveyendo mejores servicios ecosistémicos y ahí a lo mejor es difícil medir hasta dónde llega el alcance de cuáles son los beneficiarios de esos servicios ecosistémicos. Entonces el número a lo mejor es más difuso, pero uno puede considerar cuáles son las hectáreas en los que se llevaron a cabo las actividades. Yo creo que en adaptación es más caso a caso, depende de qué tipo de proyecto es. Uno podría decir, también lo comenté en la sesión pasada, uno podría decir, ok, ¿cuáles son la cantidad de metros cúbicos de agua que se mejoran o de agua potable que ahora tienen las comunidades gracias a este proyecto de adaptación que antes no tenía? En fin, hay que ir construyendo uno o dos indicadores que son los más importantes para evaluar cómo un proyecto en adaptación mejora la resiliencia, ¿cierto?, de las comunidades y los territorios. Creo que respondía a eso un poco la segunda pregunta. Claro, en general tiene que haber como un análisis previo, una metodología en que uno explica al inicio, como ex ante, cuáles son los resultados que yo voy a lograr con el proyecto y después también tiene que haber algún tipo de sistema de reporte de, ok, estos resultados que yo esperaba al inicio efectivamente ocurrieron o no. Entonces, en general, los proyectos debiesen incluir algún tipo de monitoreo. Y de acá había una pregunta sobre banca comercial. Bueno, un poco de esto lo respondía, ¿cierto? Como qué incentivo tenían las empresas, pero aquí está más desde el lado de la banca. Yo creo que es lo mismo, quizás la banca puede, algo que es muy importante es la gestión de los riesgos, ¿cierto? Riesgos financieros, pero están los riesgos físicos de transición. Entonces, cuando uno empieza a adoptar actividades que son sostenibles, también empiezas a manejar o gestionar esos riesgos. Pero también tú puedes acceder a otro tipo de financiamiento climático internacional, te abre algunas oportunidades.
o también, obviamente, no sé, de nuevo en esta parte que es de un enfoque más reputacional, puedes mejorar tu relación con los clientes cuando tus clientes son otras empresas, otras empresas. Entonces, como que vas creando un ecosistema de empresas que quieren trabajar o que quieran que su cadena de producción, ¿cierto? Tenga cierto y cumpla con ciertos estándares. Eh, no sé qué banco es referente global en la Unión Europea, ahí te mentiría. Entonces, no, eso. Buenísimo. Oye, Jaime, pasemos rápidamente a la última sección de preguntas y ahí Dale, le damos con las preguntas a micrófono abierto que César nos está esperando hace rato. dale. Eh, Respecto al proceso de aprobación de proyectos, Christopher nos pregunta dos cositas breves. Primero, si es que hay un porcentaje de aprobación de los proyectos y si no se aprueba en última instancia, si acaso es necesario hacer el proceso completo o uno queda como en una etapa intermedia. Y Sara también pregunta si existe algún proyecto en postulación desde Hacienda actualmente. Mm, buenas preguntas. Eh, mira, no sé cuál es el porcentaje de aprobación de los proyectos. Lo que sí uno podría decir es que los estándares del Fondo Verde son bien altos. Em, Son bien altos. Entonces, son proyectos realmente transformadores que vayan como al callo de las problemáticas climáticas que tiene un país, los que se quiere financiar. Eh, y cada vez, como, no sé, pues, ponte tú, hace 5 años atrás, a lo mejor el Fondo Verde financiaba un proyecto de paneles solares. Pero hoy en día paneles solares es como ya, eso cualquier banca tradicional lo financia. Y entonces no hay como un valor añadido del fondo verde y su apetito por el riesgo. Entonces se está haciendo cada vez más exigente. Ahora, si un proyecto no califica al fondo verde al final, como en su etapa final, por diferentes motivos, puede ser por motivos técnicos, porque la propuesta no es suficientemente robusta, pero también puede ser por motivos políticos, eso puede ser. Obviamente el directorio es un órgano más político. Pero si el proyecto ya está armado y es un proyecto bueno, uno puede también llevar ese mismo proyecto y golpear otras puertas. Entonces yo creo que el trabajo no significa que se pierda necesariamente. Uno puede ir a una banca multilateral, uno puede ir a otros lugares a buscar financiamiento. Eh, si el proyecto no se aprueba, efectivamente, claro, ahí no, se rechazó el proyecto, no hay manera como de retrotraer el procedimiento. Y si existen proyectos en postulación desde Hacienda, em, estamos trabajando en dos cosas, y esto es novedad. Obviamente nosotros recibimos propuestas de proyecto, pero la mayoría de las propuestas que nosotros recibimos son simplemente ideas de proyecto, no son ideas maduras de proyecto, y entonces no estamos en una etapa de que, ok, tengamos como un pipeline de proyectos que podríamos como apoyar y mandar una carta en objeción y decir, ok, ya tenemos en cartera, ¿cierto? 5 proyectos que están en evaluación del fondo. No tenemos eso porque por ahora no hemos recibido propuestas suficientemente robustas o suficientemente maduras. Pero sí tenemos varias ideas de proyectos y ahí lo que estamos haciendo con ellos es trabajar desde abajo, decir, ok, ¿sabes qué? Para que esta propuesta de proyecto pueda funcionar, y obviamente también con conversaciones con el mismo fondo, esto es lo que hace falta, este tipo de análisis son importantes. O considera también, no sé, si es un proyecto que está enfocado solamente en mitigación, le decimos, ok, considera también cómo incorporar elementos de adaptación al cambio climático. Porque eso es algo que, por ejemplo, que está buscando mucho ahora el fondo, ¿no? No es financiar simplemente un proyecto de mitigación a secas, sino también incorporarle elementos de adaptación. Entonces, estamos como en un resolamiento, en un vínculo constante con estas ideas de proyecto. Hay algunas que están en un proceso más avanzado que otras. Eso. Y lo otro que desde el Fondo Verde también nos proponen mucho como una suerte de línea programática. eh, que quizás ya no, o sea, obviamente seguimos viendo las opciones de proyecto, pero también cómo darle a instituciones clave en Chile, fortalecer sus capacidades para que ellos mismos puedan diseñar programas con productos financieros que puedan significar una solución a diferentes problemáticas climáticas. Entonces, ya no pensando como proyecto a proyecto, sino como un tema más programático que puede ser por área, no sé, por temas de eficiencia energética. En eficiencia energética, no sé, la Unión Europea estuvieron trabajando en este tipo de productos para diferentes tipos de clientes, con diferentes tipos de expectativas o de impacto buscado. En fin, eso es lo que les puedo comentar. Buenísimo, Jaime. Démosle la palabra a César, por favor.
Hola, muchas gracias. Eh, Mi pregunta es más desde referencias o quizás tu conocimiento más situado. Y es que también muchas gracias por la clase. Hemos visto fondos y formas de financiamiento y modelos bastante institucionalizados, desde el Estado o desde ámbitos internacionales, incluso institucionalizados desde la sociedad civil. Entonces, como me interesa conocer desde tu experiencia la otra vereda, como lo más social, lo más comunitario, lo más territorial. Quizás desde gobernanza o potencial de éxito o incluso atractivo, innovador, ¿tú conoces algún modelo que destaque dentro de este terreno más quizás a baja escala, pero que pueda ser replicable o escalable? Em, es una buena pregunta. Y para ser bien honesto, yo creo que no, así como yo he tenido conocimiento por ejemplo, de startups que están trabajando con modelos innovadores de financiamiento. Aquí los invito a seguir una agrupación que se llama Climate Tech en Chile. Em, entonces son startups que proponen como soluciones bien innovadoras, a veces a través de mecanismos de mercado, a veces mecanismos de crowdfunding o bancos comunitarios, en fin, que proponen como soluciones a menor escala. No tengo como el conocimiento al detalle, ¿cierto? Como para decir, ok, esta es una, pero sí hay soluciones. Yo creo que hay muchas empresas pequeñas que están partiendo que tienen varias ideas súper innovadoras pero que están partiendo. Entonces necesitan ahí como el financiamiento semilla, ¿cierto? Aporte, financiamiento o basal o algún tipo de financiamiento inicial de capital para que estos modelos puedan replicarse en varios lugares, no solamente enfocarse como en un territorio específico, puedan replicarse. O también escalarse y ya no trabajar, no sé, con pequeños agricultores, sino ya con grandes empresas que estén interesadas en adoptar estos modelos. Pero en general yo creo que lo que necesitamos son modelos que incorporen al sector privado. Entonces, eso es, ahí está el negocio, ¿no? El financiamiento público nunca no va a ser suficiente para la magnitud del desafío. Y en general el financiamiento público, por eso que el blended finance tiene que ser como muy enfocado a poder entregar esta ayuda inicial que necesitan para que esto después pueda despegar y pueda moverse por sí solo. No, bacán, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, en aras del tiempo hay muchísimas preguntas, sí, pero en aras del tiempo tenemos que ir cerrando. Les quiero decir en todo caso que se pueden guardar las preguntas para la próxima clase, no hay ningún problema. También pueden escribirle al correo de Jaime, no lo bombardeen, por favor. Eh, Primero también quiero darle las gracias a todos los que asistieron, a los que participan de la uso socioambiental. Gracias obviamente de nuevo a profe Jaime. Lo que sí les quiero recordar son dos cosas. Nuevamente, que las clases grabadas van a estar disponibles durante la próxima semana en la página web de la uso social y que la próxima clase de este curso es el lunes 14 a la misma hora. ¿Ya? Así que ahí nos veremos. Van a estar con mi compañero Cristóbal en todo caso. ¿Ya? Buenas noches a todas, todos. Buenas noches, profe. No, Descansen. tengo perdón. Por favor, Jaime, por favor. Un último mensaje. Es que para la próxima clase, o no me gusta llamarle clase, pero sesión, la idea es que realmente sea participativa. Entonces, lo que vamos a conversar, y ahí vamos a tener que cambiar la dinámica, porque yo voy a estar ahí anotando en un documento lo que la gente, lo que los participantes comenten. Lo que quiero, que me gustaría que pudiéramos compartir entre todos es cuáles son los desafíos de cambio climático, cuáles son las brechas, cuáles son posibles soluciones. Entonces, como quizás vayan pensando en áreas, sectores que son prioritarios, no sé, tema de recursos hídricos, energía, ¿por qué no sé? ¿Cuáles son, pensar bien en cuáles son los problemas? ¿Por qué no se está movilizando el financiamiento climático adecuado? A veces los problemas son tecnológicos, a veces los problemas son regulatorios, entonces eso es como mi invitación que hago ahora al final para la próxima sesión. Así que nada, muchas gracias de nuevo por todos los que se Buenísimo. conectaron. Hoy día tuvimos una muy buena convocatoria, Sí, igual que traen el, a muchas igual que el personas. otro día. Buenísimo.
Muchas Vale, gracias. No se preocupen de la lista de asistencia, ya va a estar disponible. Sí. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Buenas vale, noches chao, chao. también. Buenas Chao, noches. muchas Hasta gracias. luego. Chao, buenas noches. Chao, chao.